Bueno, pues aquí en este canal pues se han visto muchas maneras de controlar los motores eléctricos. Veíamos que podíamos hacer controladores de RPM, de revoluciones, que son muy sencillos de hacer. También podíamos cambiar el sentido de giro con los puentes H. Bueno, pues en este caso vamos a construir un controlador de motor que nos va a permitir tener 3 velocidades. Muchas veces pues podría ser interesante, como por ejemplo cuando tenemos que accionar un ventilador o alguna cosa que va a tener 3 velocidades. Bueno, podemos poner las velocidades que nos dé la gana. Yo lo voy a hacer con 3, pero se puede hacer con más velocidades. Simplemente para cambiar de velocidad, pues simplemente lo vamos a hacer con pulsadores, es decir, para un pulsador para una velocidad, un pulsador para otra velocidad y un pulsador para la última velocidad en el que el motor va a funcionar a plena tensión. Bueno, y esto pues lo vamos a hacer muy fácilmente, lo vamos a hacer con el Arduino. Bueno, el esquema de conexión es simple. Aquí he colocado 3 pulsadores. Y aquí tenemos en la salida de cada pulsador una resistencia de 10 kiloohmios conectada a negativo. Esto siempre es muy aconsejable ponerlo para evitar los efectos de posibles cortocircuitos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra placa de Arduino. Pues lo primero que vamos a hacer es alimentar a negativo, pues sacar un positivo y un negativo de 5 voltios. Pues entonces colocamos una punta de prueba de color rojo, la ponemos al pin marcado con 5 voltios y una negra que la ponemos al pin negativo, al pin GND. Pues esta punta la unimos al negativo del protoboard y la positiva pues la unimos al positivo del protoboard. Vemos que los extremos de las 3 resistencias están unidos también a negativo. Bueno, pues ahora vamos a alimentar los pulsadores a 5 voltios. Bueno, pues entonces tomamos una pinza y sacamos a 5 voltios y alimentamos el pulsador. Como vemos, este de aquí es diferente. Aquí tiene la alimentación positiva y hacemos exactamente lo mismo para los otros pulsadores. Pues entonces aquí cogemos otra pinza a positivo del protoboard, pues a uno de los extremos del pulsador. Es muy importante no girar los pulsadores. Estos pulsadores pueden controlar 2 circuitos, tienen 2 contactos por cada circuito. Si lo ponemos al revés se queda siempre abierto. Y el último pulsador, pues vamos a la pista positiva y lo colocamos a uno de los extremos del pulsador. Y aquí tenemos su resistencia de derivación. Bueno, ahora vamos a conectarlo a cada uno de los pines de nuestro Arduino, a los pines que hemos configurado en el proto. Bueno, pues entonces, bueno, detalle, siempre a donde va la resistencia, la conexión está siempre en paralelo con la resistencia. Y entonces el 1, pues como lo vamos a conectar al pin 2 del Arduino, que como vemos es un pin digital. En este caso, como son entradas digitales, hay que procurar evitar los pines que están marcados con la virgulilla. El otro, pues el 4. Pues el 4 pues lo colocamos en paralelo con la resistencia del pulsador número 2 de la segunda velocidad. Quedaría ahí. Y el otro pin de la tercera velocidad, que va a ser el número 7, pues hacemos exactamente lo mismo. Aquí vemos el positivo de alimentación y a la salida del interruptor. Y así ya tienen señal todos los pines. Bueno, el pin de salida, donde van a salir los pulsos PWM que van a alimentar el motor, bueno, vamos a utilizar este controlador casero
que incorpora un MOSFET para que no se nos queme el Arduino, es decir, que pase toda la intensidad por el MOSFET, porque el circuito va a ser alimentado a 12 voltios, pero va a ser controlado por el Arduino, que son 5 voltios. Bueno, pues al pin que va a la puerta o graduador del MOSFET, pues lo vamos a conectar al número 11, que es una salida PWM. Hacemos la conexión y el negativo de la placa tiene que ser el mismo negativo del Arduino, con lo cual ahí vemos el negativo, que le he puesto un jumper, una pinza, y lo conectamos a negativo. Y estos dos pines rojos que salen aquí, pues los vamos a conectar al motor. Aquí tenemos nuestro motorcillo y los pines los vamos a conectar, uno aquí y el otro aquí. Y ya solo nos falta un positivo y un negativo, que es el que vamos a conectar a la batería de 12 voltios. Pues por ejemplo, el pin positivo, pues lo cogemos de aquí, y el pin negativo, que sería este, aquí. Y aquí tenemos pues una batería de 12 voltios que va a ser la que nos va a alimentar el circuito Podemos alimentarlo también con el Arduino, directamente podemos alimentar el Arduino con la batería, pero vamos, yo para hacer la prueba lo voy a hacer con el propio cable de datos. Bueno, pues vamos con el código. Bueno, pues lo primero que hacemos es la declaración de variables. En este caso, las variables son constantes, no van a variar, por lo cual lo ponemos el modificador const. Vamos a tener 3 pulsadores, ¿no? Bueno, pues el pulsador número 1 va a ser controlado por el pin 2, el pulsador número 2 por el pin 4, el pulsador número 3 por el pin 7. Y luego por el pin 11 van a salir los pulsos PWM que nos van a controlar el motor. Una vez hecha la declaración de variables, pues nos vamos con el código de inicialización o setup, en el cual declaramos como entradas y salida y única salida a las señales que van a provenir de los 3 pulsadores, del pulsador 1, 2 y 3, y los señalados como entrada con la palabra inglesa input. La salida va a ser el pin 11, como yo ya lo tengo declarado en esta variable, pues escribo solamente el nombre de la variable, que es motor, y escribo la palabra inglesa output, que es salida. Cerramos el bloque de inicialización y abrimos el bloque de repetición o loop. Primeramente vamos a partir del motor parado, con lo cual le decimos al Arduino con la instrucción analog write. La analog write se utiliza siempre en las salidas PWM. Le vamos a decir que esté a 0, es decir, que esté parado. Y ahora vamos a ver la lógica del programa, del sketch. Bueno, ahí vemos la palabra inglesa while, que significa mientras. Entonces, lo primero que va a hacer la instrucción es leer el pulsador, es decir, mientras el pulsador número 1
esté en nivel alto, en high, es decir, esté pulsado, la instrucción, es decir, por el pin número 11, van a salir los pulsos PWM, digamos, para la velocidad mínima. Le hemos puesto 50. Sabemos que la resolución de los pines digitales del Arduino en PWM va de 0 a 255. Bueno, pues este doble igual, esto significa igual a. O sea, esto no es un operador de comparación y no un operador de asignación, como por ejemplo aquí. Si ponemos un igual solo, pues el compilador no nos lo va a dar por bueno. Para la segunda velocidad, pues repetimos la instrucción. Mientras el pulsador número 2 esté pulsado, es decir, esté en nivel alto, pues entonces la velocidad del motor será una velocidad media. Le hemos puesto un valor intermedio entre 50 y 255. Y para la tercera velocidad, es decir, mientras el pulsador número 3 esté pulsado, es decir, en nivel alto, pues el régimen del motor será el máximo. Bueno, pues ahora vamos a compilar a ver si nos lo da por bueno. Pues le damos al botoncito de verificar. Está compilando el programa a ver si nos lo da por bueno, y exactamente nos lo ha dado por bueno. Entonces ya podemos conectar el cable y cargarlo. Bueno, pues vamos a hacer la prueba del aparatillo. Tenemos pulsador de primera velocidad, pulsador de segunda velocidad y pulsador de tercera velocidad que va al máximo. Bueno, pulsador de primera velocidad. Ahí vemos que el motorcillo gira despacio. Segunda velocidad. El motorcillo gira al régimen intermedio. Y tercera velocidad. El motor gira a su máximo de RPM.